arratsalde de hoy, habiendo por suficiente, se puede celebrar este primer pleno del año 2022. Muchas gracias a todos y a darle lugar ahí. Entonces empezamos, pasamos al punto primero del orden del día. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2021. ¿Habéis visto todos el acta? ¿Tenéis alguna formación? ¿Tiene alguna receta al acta? ¿No? Pues se aprueba por unanimidad. Si os parece bien, el punto 2 lo voy a dejar para el 3 y luego primero el 2. Primero el 3, para que el punto 2 es el renuncia al cargo de concejal de José Ramón Picabea de Caratúa, pero para que pueda estar todo el pleno, ya digo, vamos a acabar con ese punto y que los nuevos preguntas puedan seguir siendo el último pleno, que pueda estar todo el pleno completo y ya al final ¿vale? Para que no tengas que abandonar. Entonces pasamos a luego, si os parece bien. Sí. Pasamos a luego si preguntas. ¿Alguna formación tiene alguna pregunta? ¿No? Yo, señor todavía en hoy. Bueno, no sé, he puesto el micrófono, pero. Hablamos un poquito alto. ¿Eh? Sube el volumen para que coja. Es el micrófono bueno que se ha movido. Vale. A ver, el plan de movilidad, sabemos que estaba en estudio el borrador, pero sí que creemos que mientras se esté en estudio con los técnicos, creemos que hay muchos badenes para arreglar y entre ellos me parece que está muy mal el badén de aquí de la Capa de Santana y nos gustaría saber si habéis pensado en algo o os habéis enterado o cómo está el asunto. Luego, hace unos cuantos plenos, ya no me acuerdo bastante, cuando vino el diputado de Cultura, Arcaiz Millán, ¿no? Arcaiz Millán, os comentamos a ver si le habéis preguntado o os habéis interesado por la cubierta de Ascaras una parcial, por la producción, por la cubierta. Porque eso está, como habéis contado, protegido. Está protegido, entonces se hace en castellano porque como no es el traductor, pues eso no Si la pregunta es para ellos, yo... Sí, babesa inguruz galdetu duzu jakinen nuke, eta jakinen nuke ere bai, erarekin hitz egiteko edo hitzeko aukera izan baldin baduzue, ea atxobakarreko zergaietako galdu dugun diru laguntza errekoziatzeko edo zerbait egiteko aukera izan duzu. Hortaz bat ere, galdetu nahi dugu, ea bono kampaina honetan zerbait ordaintzen hasi ote garen zuzendariei. Vale, voy de uno, ¿vale? En cuanto a lo del badén de la Capa de Santana, desde luego, si está en malas condiciones, me imagino que los servicios públicos tomarán nota y lo arreglarán cuando... Se intentó meter en la partida... Se intentó llevar a cabo en los trabajos de asfaltado que hemos llevado a cabo este año y no llegó con el presupuesto que teníamos, entonces intentaremos llevarlo a los presupuestos de este año. Vale, en cuanto a lo de la Caipilla, sí que hemos tenido ya reuniones con la Diputación, con Cultura, para ver, con Cultura, Deportes, para ver si podríamos sacar algún sitio, alguna subvención para hacer los equipamientos deportivos que tenemos en mente y que tenemos en los presupuestos, y ellos tienen desde hace ya un año y pico todo el plan de inversiones para que saber que tenemos 3 años para poder ejecutarlo, para ver en cuáles de esos años nos podría dar una subvención para esas instalaciones.
De momento no hemos tenido respuesta, pero ellos ya tienen ese reconocimiento del presupuesto y se lo hemos pedido también, a ver si podemos entrar en alguna línea de subvenciones. Pero en cuanto a la cubierta de las cartas una en parquea, yo tengo entendido así y la última vez que lo vi esto fue hace ya bastante. Entonces, yo creo que es por el que tiene la protección es el gobierno vasco, que nos la puso. El técnico del gobierno vasco, no de la Diputación. Eso es lo que desde el urbanismo había un papelito, una 4, y yo diría que era el gobierno vasco, pero luego no lo he mirado. Si ustedes lo han comprobado y es de la Diputación, pues ya lo comprobaremos mañana mismo. Pero yo pensaba que era el gobierno vasco, que la protección la había planteado el gobierno vasco. De manera, muy líneas, tengo un poco de la vida, pero también así, eta nik horretzarekin zein genuen, agionarekin, zuzendariarekin, izpuluarekin, eta esan zigun berak zonara egingo batesi, zonaldo eta foru aldungi izango da. Eso dijo el gobierno. Pero nunca os ha dicho la Diputación que sí que la tenían hecho. Pero esto es muy fácil. Mañana mismo el urbanismo lo buscamos porque yo ese papel lo vi en su día. Vale, no. Primera parte, como el urbanismo, eta sartzen duen itzeiteko azkenean, horrela ikusten dugu jakitut zinala foru aldungiaren babesa eskular. Pues desde luego no he hablado con el diputado y me ha dicho que eso no lo había hecho la Diputación, sino que yo mismo pensaba que era del gobierno vasco. Por eso no se me ocurrió ni planteárselo al diputado de Cultura, porque no había tenido ningún problema en hacerlo. Lo que pasa es que la protección la hace sobre el patrimonio, la hace el gobierno vasco, no la hace la Diputación, ¿no? Yo creo que es el gobierno vasco el que hace la protección de los edificios. Entonces, yo de todas formas es muy sencillo. Mañana lo miramos, ¿vale? Eso no tengas problema que si les pone en hablaré con la Diputación. Y lo de los bonos de campaña, pues la campaña de bonos, pues no sé quién les puede responder si... Sí, tú mismo. Bien, vamos a ver, en un principio, dado que ya finalizó el plazo para poder adquirir bonos a través de la plataforma Vital, lo que hicimos fue, teníamos el cómputo total de los bonos emitidos y decidimos que el 30 de diciembre el Departamento de Hacienda decidimos hacer contraer la cantidad completa del dinero metido para poder agilizar los pagos a los comerciantes. Entonces, el día 30 de diciembre hicimos una reserva de dinero, una D, y tenemos todo el dinero reservado. En colaboración con el Departamento de Socioeconomía, lo que hemos decidido es que para poder agilizar lo máximo posible estos pagos, el proceso de justificación vamos a hacerlo a posteriori, es decir, tenemos todos los bonos recibidos, tenemos la plataforma donde podemos descargar y validar que esos bonos se han consumido y están bien consumidos, y decidimos que vamos a empezar a pagar a los establecimientos servicios personales y hostelería y después haremos las justificaciones. O sea, validaremos esas justificaciones con las facturas que nos entreguen cada establecimiento. Y es un ejercicio de confianza mutua entre consumidores y los que han y los establecimientos, servicios de hostelería y demás que han pedido los productos. Entonces, los primeros pagos se van a hacer ya este día 20, ya sabéis que los pagos son 10, 20 o 30. Este día 20 se van a hacer ya los primeros pagos de estos bonos. Y ya digo, y ya comento que después haremos pues, la justificación, haremos ya un control más exhaustivo de la misma, pero en principio para adelantar los pagos y teniendo en cuenta que es verdad que son los propios proveedores de los servicios los que han adelantado el dinero, entendemos que hay que hacer un reembolso lo más rápido posible. Y este día 20 se tratará de hacer los primeros pagos. ¿Sí? ¿Se hace el total de lo metido? Sí, como ya sabéis, la plataforma nos permite ver por cada establecimiento cuánto se ha
se ha vendido y se ha canjeado oficialmente. Es decir, sabéis que la fecha de consumo es hasta el 31 de enero. Puede haber gente que no haya consumido o gastado sus bonos. Entonces, todo lo que está validado y ejecutado por la plataforma es lo que se va a reembolsar. Bai, gure galdera, aurrekontu bidetik ambizkoa, ez dugu hilabete honetan ogasun bat horretik izan, eta ez dugu aurrekontu proiekturik horrenik jaso. Eta jakineko genuke noiz jasoko dugun aurrekontu zirriborroa, eta noiz aurreikusten duzuen lanketanekin hasteko. Hori alde batetik, eta bestetik, urte hasieran berriz ere zute bat izan dugu proiektuan. Duela urte bete ere beste zute bat izan zen bertan. Oraingoan ere suhiltzaileek joan behar izan dute zutea itzatzera. Horrez gain, duango bertan Errausturingo eta GH-ko arduradunak epaitegitan egon dira, deklaratzen 2008an izatako isurien arira. Lehenago ere eskatu eta galdetu dugu Errausturiaren balizko istripu baten ondorioz herritarrak babesteko protokoloari buruz. Azkeneko aldiz, Azaroako frenan izango zen. Berriz ere, erregutu nahi dugu Erraustegian balizko istripu baten aurrean, Lasarte Oriako herritarrak babesteko protokolo bat eskatu dezazula dagokion arduradunari. Eta beste gara. Lo de incendio incineradora, pues ya me enteré también por la prensa y estuve antes de ayer con el diputado, con Asensio, y le pregunté sobre el tema y le dije que teníamos pendiente que nos mandaran ese protocolo y que por favor a ver si lo hacían ya cuanto antes. Eso, porque lo tenéis aquí en el Ayuntamiento de la Sanción, yo creo que es muy... Lo directo es que su grupo también lo pueda pedir en juntas generales, en el pleno de juntas generales, que está allí diputado siempre en todas las sesiones. O el grupo municipal de San Sebastián también que lo pida en Donosti, porque es quien tiene la actividad. O sea, yo me refiero que nosotros como terceros somos los que más lento vamos a conseguir eso. Y volví a recordárselo antes de ayer, que nos lo tuve que mandar y me dijo que me lo iba a mandar hoy, pero no ha sido... A mí no me ha llegado, ¿vale? Y en cuanto a lo del presupuesto, pues espero que esté cuanto antes el borrador del presupuesto. ¿Qué nos pasa con el borrador del presupuesto? Pues que el 31 de diciembre recibimos el proyecto de las pistas de atletismo de Achovaca y sorprendentemente se ha incrementado 1.800.000 euros el presupuesto. Entonces tenemos que hacer nuestras cábalas con el presupuesto para ver cómo encajarlo. Y por eso estamos, antes fue el presupuesto del polideportivo que subió hasta los 18 y pico y ahora no sé si fue el 30 o el 31. El 31 cuando entró un proyecto hasta los 6 millones de euros de las pistas de Achovaca que están revisando los técnicos municipales para ver si hay algún error, algo que se pueda reducir el coste. Están revisándolo para ver si tiene algún error, porque el polideportivo sí que está lleno, plagado de proyectos de errores, pero tienen que revisar para ver si podemos que no suba tanto o si tiene que subir tanto, a ver que sobre todo nos tenemos que ajustar. Entonces por eso es por lo que nos vamos retrasando en los últimos plenos. Esa es la razón, porque no queremos traer un presupuesto aquí que antes de llevar a la comisión un presupuesto que antes de su aprobación ya haya que andar modificando. Esa es la razón principal. Pero espero que esté eso cuanto antes y cuando tengamos claro que si son 6 millones y sabemos dónde sacarlo, lo incluiremos en el presupuesto y si es menos, y que tengan claro en el departamento cuál es el presupuesto real de ese proyecto, pues ya podamos incorporarlo al presupuesto y traerlo y llevarlo a la comisión. Pero bueno, el señor Zabaleta le podrá decir que es cuanto antes. Sí. Eso esperemos que durante la semana que viene esté ya finalizada la revisión de ese proyecto y se sepa
va a ser, por tanto, va a salir definitivamente ese proyecto. Si se quedara en lo que estaba estipulado, pues no hay ningún problema, porque no habría que incluir en este presupuesto de 2022 ninguna partida para las pistas de Achovaca. Pero si se incrementa respecto a lo que teníamos en el presupuesto de 2021, habrá que incorporar al 22 esa diferencia de lo que no tenemos. Y ya está, todo bien respondido ahora. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues pasamos al punto 2, que es nuestro... Perdón. Yo ya tengo una pregunta. No, eso luego, al final. Vale. Al final. Ahora pasamos al punto que me he pasado antes, que es renuncia al cargo de concejal de José Ramón Picarrea, que actúa del grupo EH Bildu, que ya metió por registro su renuncia y es dar cuenta realmente en el pleno que se pone en conocimiento del pleno que ha emitido el señor Picarrea. Y desde aquí, no sé si quiere decir algo, le doy la palabra. Bueno, labur. Aitzabakarren antzeko, beranari urtero, 2 urteetan nahiko intenso izan dira, eta batez ere eskerrak zuen emaneko, eman edo laguntza ikarriko guztietan, kristonan zate, segilanean, eta gertu kultura zela, enderi horrearen. Eskerrak zuen. Pues por mi parte, pues daré las gracias por haber sido concejal de esta corporación y queda todo tu talante tranquilo, de pacificador, nada de guerrero y que se puede trabajar y se puede hablar contigo de cualquier tema municipal. Y nada, y ánimo y que sigas con tu trabajo fuera de este internet. Vale, muchas gracias. Bueno, pues una vez finalizado el pleno, ahora sí, si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta,